Estamos en crisis económica, quiero decirles a todos, a pesar de que hay un partido que ganó las elecciones, la crisis económica sigue y sigue. No sé cómo quedó el dólar hoy, pero ayer hubo una subida fuerte del dólar. Pero bueno, son datos que nosotros no los, y aunque los tengan no los sabría manejar, pero por suerte para ustedes y para nosotros, estamos comunicados con nuestro compañero Pablo Ferrari para hablar de economía. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo quedaste después del domingo? Con ganas de seguir. Bien, es una excelente respuesta. Excelente respuesta. Vos sabés, Pablo, que recién decía al aire que a pesar de los resultados, la crisis económica está viva, está entre nosotros. ¿O estoy equivocado? No, es así. Y acá viene un tema importante respecto de cómo se transmite la información económica, ¿no? Sí. Dólar, riesgo país, Merval. Y en general no se transmite una variable fundamental, que es la del bolsillo, Sí. ¿no? Que es la que le importa a la mayoría y la que se va a deteriorar en los meses venideros, y no solo que el tema Besen, Trump, JP Morgan, BlackRock no da respuesta positiva, sino que va a dar una respuesta negativa. Se sabe que parte del voto que ocurrió en el 26 de octubre, no solo, pero un factor fue la amenaza de Trump tipo, Sí. bueno, si no gana Milei, levanto los bártulos y se les viene un 2001, 2002. Sí. Bien, esa amenaza, pensemos que va a ser cierta igual. Quizás no va a ser como una cuestión abrupta, pero pensemos que los dos grandes desestabilizadores de los últimos 50 años en Argentina fueron endeudamiento externo y fuga de capitales, Sí. es decir, el dólar. Por lo tanto, no hay nada que nos prive de una próxima crisis. ¿Cuándo será? No se sabe. Mientras se va a ir deteriorando el salario, el empleo. Entonces, esa es la situación, ¿no? Que evidentemente no se mensuró del todo el 26 de octubre. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Enrique de la Calle. Decías la amenaza de Trump. ¿Se sabe algo nuevo del famoso salvataje? Los 20.000 millones de dólares que se dieron por ya acordados con el Estado argentino. ¿Eso en qué situación está? Desconozco. Bah, nadie lo sabe, como, claro. como desconoce la mayoría. Eso lo sabrá el cónsul en Argentina, Kirno, dicen que es canciller Sí. de Argentina. Parece que es el cónsul de Claro. Estados Unidos, de JP Morgan en Argentina. Eso sabrá él. Nosotros no sabemos. ¿Y por dónde? ¿Qué ves? ¿Qué ves de lo que, si tendrías que decir, che, qué puede pasar en las... Porque digo, no está el salvataje, la situación de reservas era muy mala, sigue siendo muy mala. ¿Por dónde, cómo crees que todo esto va a resolverse o no se va a resolver o qué va a pasar? Digamos que las tensiones cambiarias continuarán, digamos que, ¿por dónde la ves? Sin lugar a dudas, el tipo de cambio va a subir, no va a ser una gran disparada, pero pensemos que desde el propio establishment estadounidense, que incluye a JP Morgan, Morgan Stanley y actores locales, confirman que con esta situación el dólar a fin de año tendría que estar en torno a los 1.700 pesos, ¿no? Entonces, acá la otra pregunta es, ¿qué? ¿Y va a haber pasaje a precios? Va a haber una parte de pasaje a precios, y lo que no sea pasaje a precios va a ser pasaje a recesión. Porque en general se dice, ¿qué? ¿Va a haber pasaje a precios? A veces no es tan abrupto el pasaje a precios, pero precisamente como, por ejemplo, un kiosquito, un almacén, no puede pasar a precios, ya se ajustó su ganancia, su rentabilidad, no eleva los precios,
se funde porque no tiene ingreso él. Si los eleva, no le compra a nadie. Entonces cierra. Entonces, a veces con esta suba del tipo de cambio hay un pasaje a recesión, ¿no? Esto va a estar. Y hay algo que no se experimenta cotidianamente, ¿no? Como suele decírsele en el metro cuadrado de cada uno, pero ¿qué significa que los bancos estos, encabezados por el JP Morgan, que además de lo del swap, que hablaba Besen, quieren poner 20 mil millones de dólares, pero están pidiendo garantías? ¿Qué son las garantías? Uno dice, repago de deuda. No, pará. Están hablando de activos físicos, están hablando de litio, están hablando de energía. Bueno, son cuestiones que son propiedad de la nación, propiedad en última instancia del pueblo, y que todo indica que el gran acuerdo es que sean enajenadas con preferencia por empresas norteamericanas. Eso lo dijo públicamente Besen, no es que es un estudio o un trabajo secreto que se viene haciendo. No, es a la luz del día, nos dicen por Twitter, que eso va a ocurrir. Entonces, eso no estuvo, evidentemente, en buena parte del electorado, sobre todo del laburante, del jubilado, el domingo, y eso nos pone en una situación mucho más complicada, porque lo que va a ir pasando sin darnos cuenta es que cuando votemos, perdón por la tos, en 2027, vamos a estar votando en otro país. Eso me parece que no se entendía lo que significaban estas elecciones. No es lo mismo estar cuasi anexado que simplemente con un gobierno neoliberal. Bueno, todo indica que si la calle no dice otra cosa, vamos a estar en una situación de cuasi anexión en 2027. Tengo la última de mi parte. ¿Crees que va a haber cambios en el equipo económico? Porque uno puede decir, bueno, Caputo de alguna manera cumplió un rol, no vas a coincidir, pero en el relato de ellos, de ordenar la famosa macro, bajar un poco la inflación, pero bueno, en algún momento el gobierno va a tener que tener algún tipo de estrategia económica expansiva que permita generar empleo o algo así. Y Caputo es un tipo de las finanzas, algunos dicen abiertamente que es un timbero y ya, pero bueno, ¿crees que va a haber cambio en el gobierno, que Caputo cumplió una etapa y tal vez lo que se venga requiera de otro equipo económico? Sinceramente no puedo contestar con precisión esa pregunta, porque lo que veo es que desde el origen tenemos un equipo económico de cuadros de JP Morgan, pasando por Caputo, por Daza, por Kirchner. Entonces, vos decís, un cambio en el equipo económico, ¿qué podría hacer? Que cambien a Juana por su hermana, porque al fin y al cabo lo que vemos es un reforzamiento, ya no de Estados Unidos en general, sino de este banco en particular, no solo en las finanzas, sino, por ejemplo, en las relaciones exteriores. Kirchner, cuadro de JP Morgan, estaba en el equipo económico, pasó ya, ¿no?, a Cancillería. Entonces, me parece que probablemente esté discutiendo el directorio de ese banco. Vieron que vino Damon hace una semana con un despliegue superior al del G20 a intentar ver cómo va a ser la política económica en Argentina. Yo digo, ni Estados Unidos, ya no es el FMI, no es Estados Unidos, directamente un banco cuyo principal accionista es BlackRock. Entonces, es más probable que uno vea más cuadros de JP Morgan, ¿no?, diseminados, que puede continuar Caputo o no. Lo que va a continuar es JP Morgan. Eso me parece que es lo que puedo aportar como nota distintiva. Vos decías,
puede haber una expansión. Probablemente lo que estén pensando es en un país más pequeño, ¿no? Que ellos visualizan como, imagínate el estado de Texas, entre otras cosas, es rico en petróleo. Bueno, no interesa mucho todo lo demás, ¿no? Entonces acá lo que están visualizando es energía, minerales, algunas cosas más, la parte territorial, por ejemplo la base militar en Ushuaia y no solo. Entonces, no necesariamente tiene que haber algo más expansivo. De hecho, una reforma laboral como la que están planteando da cuenta, en principio, de salarios más bajos, ¿no? Por lo tanto, vos decís, ¿se va a recuperar el consumo? No ¿Y parecía. por qué debería recuperarse el consumo? ¿No? Probablemente se continúe deteriorándose. No quiero ser pesimista, sino tratar de dar una visión más o menos objetiva, sobre todo para todos aquellos que el 26 a la noche dijimos, bueno, mañana hay que seguir, para intentar de ver cómo seguir. El panorama en el que vamos a seguir es duro, pero bueno, uno dice, al final del camino tiene que haber se tiene que abrir una salida popular. Por eso también me parece que es muy importante continuar respaldando la figura de Axel Kicillof, que punto más, punto menos, continúa siendo una esperanza para una parte importante del pueblo argentino. Tal cual, tal cual. Muy bien. Pablo, ha sido un gusto grande, siempre es un gusto grande charlar con vos, te agradecemos mucho el tema, un tema complejo, pero que quedó bastante claro y se nos llena el cuerpo de preguntas, Pablo. Me da mucho miedo cuando empezás a decir, bueno, se llevarán el litio, se llevarán la energía. Dios mío, me corre un escalofrío. Como le dijo Hemingway a Rodolfo Walsh con sus últimas palabras, vamos a ganar, nosotros vamos a ganar. Bueno, me quedo con eso, Pablo. Me quedo con eso y con el entusiasmo que lo dijiste. Te abrazo fuerte, Pablo. Muchas gracias por tu tiempo, amigo. Abrazo fuerte. Chau, chau. Chau, chau. Allí se retira nuestro compañero Pablo Ferrari, especialista, economista, hablando un poquito de economía, que cada vez se pone más complejo, pero sabemos que el objetivo es uno solo y nos quieren pelar como una gallina, mamita. Después del corte se viene, no es lo principal, pero es importante. Vamos a hablar de la semifinal de la Copa Libertadores. Epa. Estimado. ¿Pero hay alguien que sepa de deporte o vas a hablar vos? No, alguien que sepa. Yo ya di mi pronóstico sobre esta semifinal, pero no quiero ser pájaro de mal agüero porque hay un club argentino que está... Ve, tranquilo, vamos a ver qué dice el Chiquitapia.